Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Y bueno, pues en esta ocasión tocamos un tema que pues, todos los días vivimos con él, lo hemos atacado de diferentes maneras, que tiene que ver con pues, la transparencia, la rendición de cuentas públicas, y esto ligado necesariamente pues, con la corrupción también. Y bueno, y en este sentido tenemos a dos invitados muy especiales en esta ocasión, a dos investigadores que se han dedicado mucho tiempo, muchos años a estas labores, al doctor Fernando Gil. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Pues Fernando es profesor investigador de la Universidad de Salamanca, de visita ahora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, colega de José Manuel Treviño, quien es profesor también investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Y Desarrollo Estratégico. Perdónenme, Muchas pero gracias. Imposible para mí aprender ese nombre. Buenas noches. Y bueno, también especialista en estos temas. Comentábamos antes de empezar que el CEI se ha dedicado mucho a tratar de entender y ver y empujar cuando es posible este tema de transparencia, de rendición de cuentas, que viene ligado con corrupción. ¿Qué avances, entiendo, vienes muy cada año a México y a Puebla en particular, o cada X tiempo, tienes algunos años, me decías hace un momento, ¿qué has notado cambios en México al respecto en algo, o más bien estamos como hace 20 años? Si hacemos caso a los informes y a las estadísticas, los cambios van a peor. Me refiero a la posición internacional que ocupa México en los informes de transparencia internacional, o las propias encuestas a los ciudadanos mexicanos en las que se les pregunta si creen que está afectado de corrupción las instituciones como por ejemplo la policía o los partidos políticos. Pues me temo que no hay mucho avance, ¿no? Pero sí que hay avance en el sentido de que hay cada vez más personas que intentan investigar esto y que intentan concienciar a la población del problema, que es un cáncer para la democracia, la corrupción, como todos sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay más gente trabajando en luchar contra esa inercia tan potente que desgraciadamente tenemos de la corrupción, que es una cultura. Es decir, no es solo un aspecto, nosotros insistimos mucho, que afecta solo a los políticos, y tal vez por eso no avanzamos mucho. Es una cuestión que tenemos todos dentro y que debemos cambiar, y que solo a través de la educación uno puede hacer ese trabajo, ese esfuerzo por cambiarlo, para empezar con los ejemplos que da en su propia familia, en el colegio, en su bufete de abogados, y solo cambiando esa mentalidad, que yo entiendo que exige mucho tiempo, una nueva educación, es como esa cultura de la corrupción se irá deshaciendo. Sí, es una cosa mucho más profunda en realidad. José Manuel, ¿tú cómo ves también Pues mira, de acuerdo con Fernando, ¿no? Este tema de la corrupción pues nos atraviesa a toda la sociedad, y justamente como él lo plantea, es un problema de cultura. Es un problema de cultura porque está en los ciudadanos, está en los funcionarios, está en los empresarios inclusive, ¿no? Es decir, atraviesa de manera transversal y vertical a toda la sociedad. Entonces estamos hablando de un problema de cultura. Y se amarra perfectamente con estas dos palabritas que pues a mí me hace mucho sentido, y qué bueno que se esté ventilando el asunto de la rendición de cuentas y la transparencia. Y esto lo manejamos en el ámbito público, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer una rendición de cuentas? En estos programas ya se ha hablado bastante de esto. El asunto de la rendición de cuentas es porque estás administrando un dinero que no es tuyo, es decir, es de los ciudadanos que pagamos impuestos. Claro. Es decir, es el ejercicio presupuestal de los que contribuimos. Por lo tanto, tienes que rendir cuentas. Ha evolucionado el concepto, evidentemente, desde aquellos informes fiscales, por decirlo así. Inclusive se habla de la fiscalización, ¿no? Pero la fiscalización es un concepto normativo, técnico, que hay que hacer por ley. Ahora ya, afortunadamente, también la rendición de cuentas, ya en toda la ley que existe, etcétera, tienes que explicar, tienes que compartir lo que has hecho de algo que no era tuyo, que se te fue encomendado. Y bueno, de ahí nos agarramos de la transparencia. Yo siempre suelo decir que a mayor transparencia,
pues menor necesidad de rendición de cuentas, porque ahí estaría. Claro. Si tú transparentas todo lo que haces, pues de manera implícita está la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Es un poquito, yo me voy más por la transparencia, porque el concepto de rendición de cuentas como que es fuerte y la gente empieza a ponerse siempre a la defensiva, ¿no? En cambio la transparencia, si logramos, otra vez retomo lo que Fernando planteaba en términos de la corrupción como cultura, si yo manejo una cultura de la transparencia, si yo empiezo a manejar el compartir lo que hacemos, sobre todo cuando es dinero que no es tuyo, yo siento que podríamos ir avanzando, ¿no? Y ahí, bueno, el tema finalmente que tiene que estar amarrado con esto, para esta cultura de no corrupción o cultura de transparencia o de rendición de cuentas, pues será la educación. Claro. ¿No? Ahora, también es cierto que es una cultura y quizás de muchísimos años, decenios, incluso siglos, y que con educación poco a poco se podrá mejorar. Ahora, también vemos que ha habido cambios institucionales. Hay también quien podría decir, bueno, en aquellos países en donde las instituciones son más sólidas, un gobierno más robusto, un Estado de Derecho que funcione, ¿no? Es como más fácil, pero cuando tenemos a veces pocas instituciones creíbles y donde se presta muy fácilmente para que haya corrupción, como que se dificulta. En México me da la impresión, bueno, hemos ido avanzando en instituciones, pero todavía no llegamos a mucha mayor permeabilidad. Fernando. Efectivamente, México como España, porque somos países hermanos en lo bueno y en lo malo, y en esto también nosotros somos campeones de la corrupción. Cuando llegué hace 2 años y en un taxi, ¿dónde llega usted, doctor? Pues vengo a impartir un seminario de corrupción. Me dice, nosotros en eso somos campeones. Ha llegado al sitio correcto. Dice, no, perdone, somos subcampeones. Digo, ¿y por qué? Era como un chiste. Dice, porque nos pagaron para ser subcampeones. Y entonces a mí se me ocurrió luego, pero más tarde no caí en ese momento, no tuve la lucidez necesaria para seguir el chiste y decirle, ¿sabe quién les pagó? Los españoles. Quiero decir que somos países hermanos y efectivamente eso no se encuentra tan fuerte. Corrupción hay en todo el mundo, está en Estados Unidos, está en Japón. Lo que pasa es que hay otras culturas como la alemana o la del norte de Europa donde se ve mucho menos, y eso tiene que ver con algo que es una capa más profunda de valores, que es el respeto a los demás y a la convivencia, porque estamos hablando finalmente de honestidad, sí. Que eso es lo que hay que inculcar a los niños, etcétera, claro. ¿No? Los valores de la honestidad, eso es ser honesto, ¿no? Es decir, el respeto, como decía Pepe, por lo que es de todos, por transparentar la cosa pública. Eso es algo que se tiene que empezar a aprender, a enseñar en las escuelas desde el principio. Y aquí, es decir, el hecho de que no nos respetemos mucho, por ejemplo, somos países muy ruidosos, México y España, eso es no respetar al vecino con el ruido. Claro. Estas pequeñas normas de convivencia que no respetamos mucho, de hecho hay encuestas que dicen que aproximadamente la mitad de la población de los mexicanos no acaba de confiar mucho en la honestidad de sus convecinos. Este es el problema, ¿no? Es ese tejido social el que yo creo que es el respeto a las buenas normas de convivencia, lo que habría que regenerar para poder hablar entonces de una honestidad y una transparencia. Ahora, el hecho de poner el foco, el reflector, no un foco, sino un reflector en la actividad pública, por lo menos en la pública, porque ahí claramente son recursos que no son de uno, como mencionabas, José Manuel, ayuda a que la gente se porte mejor. Es como cuando alumbra las calles, ilumina las calles en la noche, hay menos inseguridad, simplemente porque está visible, ¿no? ¿Hasta dónde eso, digamos, porque a veces uno cuando ve que la cosa es cultural dice, chin, a lo mejor son 3 o 4 generaciones, o 5 o 6, antes de ver un cambio, a lo mejor un siglo, y a uno le entra un poco la prisa, ¿no? Como totalmente. Para empezar a ver cambios. Y uno quiere resolverlo a partir de las, quizás, instituciones, en fin. ¿Tú cómo ves eso? ¿Podemos acelerar ese cambio cultural? Sí se puede. Todo, mira, es cuestión, estamos hablando ahorita de lo sustantivo, ¿no? De la cultura, de la educación, de la honestidad, como lo que mencionó Fernando. Y entonces tenemos la razón instrumental, son las instituciones. Es decir, a través de qué se va a desarrollar esto que pretendemos lograr, este cambio cultural, este cambio en la manera de ser de los seres, de las personas, de los ciudadanos. Uh-huh. Y ahí es donde están las instituciones. Y está la normatividad, el Estado de Derecho que tú planteas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos crear? ¿Qué tipo de instituciones? Primero, la normatividad, es decir, las leyes. ¿Qué leyes? Mira, mis amigos abogados plantean que hay leyes muy claras o discutidas, negociadas, acordadas, como se le quiera llamar en
en el legislativo, pero al final son leyes que pueden servir como plataforma para crear instituciones. Y ahí está el otro asunto. Tienes una ley y tienes instituciones. Entonces, ¿qué pasa con las leyes fundamentales y luego las secundarias? Que ahorita en México está atorado. Ahí está, ahorita estamos batallando. Todas las reformas que se han planteado, la educativa, la financiera, la de comunicaciones, está como atorado en las leyes secundarias. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia de la creación de las instituciones y la operación. Yo hablo de la instrumentación de ese, claro, de ese qué, ¿no? Sí, sí. Entonces yo siento que sí se puede cuando hay este consenso, esta participación, este compromiso, diría yo. Y bueno, la palabra clave, en mi opinión, de lo que se ha dicho aquí, es la confianza. ¿Qué tengo que hacer para que la gente confíe en la ley, en los que aplican la ley y a las instituciones creadas por esa ley para tales efectos? Y al final de cuentas en los vecinos. O sea, De ahí tenemos que empezar. Por eso el planteamiento de Fernando Sí. es desde la base. Desde la base. Nos vamos a tener que ir un corte en un instante. Quizás valdría la pena, y quisiera plantear la pregunta antes de irnos a corte. Cuando se habla de confianza y se habla de honestidad, efectivamente son valores que se tienen que ver en la casa incluso. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde se están viendo también en la casa? Nos quedamos con eso, regresamos en un momento, si les parece. Claro. Estamos con ustedes en Sella en Contexto. Volvemos. Bienvenidos nuevamente a Sella en Contexto. Estamos en este programa sobre corrupción, sobre rendición de cuentas, transparencia. Y bueno, hemos hablado en el primer bloque, nos han comentado aquí los especialistas invitados que el tema es en buena medida cultural y aprendido de alguna forma desde seguramente los primeros años de edad de la casa quizás. ¿Qué ha pasado ahí o qué está pasando en los hogares como para acobijar ese tipo de cosas o iniciar a partir de ahí empujar a desechar ese tipo de cultura? ¿Cómo lo ves tú, Fernando? Yo como sociólogo y muy interesado en estos temas y a menudo los reflexiono y escribo sobre ellos, lo que puedo decir es que el diagnóstico de los valores culturales de nuestra época no son muy propicios a la transparencia, sino a la otra cara de la moneda, que es la corrupción. Indirectamente empujan a ella. Es decir, tenemos toda una serie de tendencias sociales que están más bien empujando a la cara de la corrupción y la transparencia, ¿no? Y que se notan en todos los ámbitos, incluido en la familia o en las escuelas. Por ejemplo, la obsesión por el éxito. Si tú le pones a un niño, yo tengo ahora una niña pequeña y pones unos dibujos animados, entonces ella canta la canción que apenas habla de un personaje japonés muy famoso, se llama el gato Doraemon, y la canción dice: papá, tú siempre ganas, Doraemon. Siempre ganas, es decir, ya hay que ganar desde el principio, esa obsesión por el éxito, que hace que recuerdo que en una entrevista de televisión viera a uno de los empresarios más famosos españoles diciendo que él desde pequeñito ya hacía negocios con sus hermanitos vendiendo cromos. Entonces, con esto ¿qué quiero decir? Que esa obsesión que hay por el éxito, esto ya había sociólogos que lo plantearon ya en la primera mitad del siglo XX, como Merton, ¿no? Ahora, estamos muy obsesionados más por lograr el éxito en la vida, si tú le dices a cualquier persona qué es lo que quiere, que el cómo conseguirlo. El cómo conseguirlo es por un medio legítimo, y un medio legítimo es a través de la educación. Pero si te pones más énfasis en el objetivo que en el medio, pues entonces la gente le acaba tentando. Por eso hay un 16% de los mexicanos en estos momentos, adolescentes, y este dato me parece a mí significativo para que reflexionemos, que tienen en sus habitaciones pósters de narcotraficantes 16%. Como ídolos, 16%, en un estudio de la Flaxo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa eso, significa el éxito rápido y fácil. Hablando de lo que tú comentabas antes, se puede ver eso ya, ese ímpetu por querer ver los resultados ya, es a veces, ese es otro valor de nuestro tiempo. Queremos una aceleración en todo y queremos éxito fácil.
y la tentación es el medio ilegítimo, y de los medios ilegítimos uno de los más importantes es que te ofrezcan cosas por debajo de la mesa, saltándote la fila, entonces no te importa el otro, y eso es la corrupción. Sí, es muy interesante lo que estás mencionando, cómo efectivamente la lucha por el éxito te puede llevar a pues hacer casi cualquier cosa para lograrlo, y ahí es en donde empieza la situación a complicarse. Perdón. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esa obsesión, ese objetivo que se plantea socialmente y económicamente, pues te hace olvidar aquellos valores o aquellos hábitos, aquellas indicaciones que recibes tanto en la escuela como en la casa. Yo no creo que un profesor de manera deliberada vaya a plantear cosas ilícitas ante sus alumnos. Eso está descartado. El asunto es que lo ven a todos lados, ¿no? El niño, el adolescente. Entonces, este dato que acaba de mencionar Fernando es un estudio serio, pues es una alarma, ¿no? Finalmente, cómo los jóvenes están viendo patrones de éxito, ¿no? Y no por el trabajo, como se nos dice en la escuela, en la casa, ¿no? Que hay que trabajar fuerte, hay que estudiar, prepararse, y en consecuencia tendrás tu remuneración, ¿no? De manera lícita. Como lo que va a plantear Fernando, desde el punto de vista sociológico, pero nosotros, Enrique, pues lo veríamos desde la perspectiva del incentivo, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, ¿qué incentivos hay y cómo se están planteando esos incentivos para efectos de lograr lo que uno quiere en la vida, ¿no? Y lo relaciono con un premio Nobel colega, economista, que planteaba que había muchos incentivos para delinquir en México. ¿Por qué? Por la impunidad. Claro. Es decir, empiezas a manejar datos también tremendos de cuántas denuncias hay en todos los ámbitos privados y públicos. Después de esas denuncias, cuántas se abre la averiguación previa, cuánto se hace el seguimiento, cuántas llegan a conclusión, cuántas llegan al juez, sí, y le vas bajando, y le vas bajando. Sí. Entonces, al final, este premio Nobel habla de México y dice que en México pues, hay un incentivo a delinquir porque pues, en realidad hay muy poca probabilidad de que te lleven ante un juez. Entonces, en eso, pues la gente hace cuentas y dice, pues, voy. Entonces, eso lo veríamos desde la perspectiva jurídica y económica, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un conjunto de variables, de elementos que se tienen que interaccionar para poder definir una estrategia que permita, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿No? Hemos hablado de la honestidad, de los valores, hemos hablado de la casa, hemos hablado de la escuela, y también hemos hablado de la ley, de la justicia, ¿no? Yo siento que por ahí tendríamos que empezar en paralelo de la casa, la escuela, las instituciones que aplican la ley. Fernando, ¿tú quieres comentar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Lo que pasa que también en una ocasión en España, compartiendo mesa con las más altas autoridades en materia de corrupción desde el punto de vista legal y jurídico, se llegó también a la conclusión, y estoy de acuerdo, en que siendo eso importante, no hay que, digamos, confiar únicamente en eso, porque, lo digo por el caso de mi país, porque con una vuelta de tuerca del derecho penal o el derecho sancionador no se consigue. Hay un refrán que dice, echa la ley, echa la trampa, y hay juristas que han escrito, por ejemplo en mi país, que si las normas que hay actualmente, las que hay en estos momentos que sancionan la corrupción, se cumpliesen, y los derechos y los deberes que tienen, mejor dicho, los funcionarios, tal y como están recogidos en la ley, no habría corrupción. Entonces, con lo que hay ahora, si la gente lo cumpliese, no habría corrupción. Entonces, yo soy muy partidario y estoy de acuerdo que en México en concreto hace falta todavía una labor legislativa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, muy fuerte, y una independencia de ese poder también legislativo y de los jueces, pero lo acompañaría. Y sería un poco también escéptico en decir, bueno, cuando consigamos unas leyes importantes y maravillosas se va a solucionar el problema, porque desgraciadamente no es así, porque cuando ya tienes esas leyes la gente sigue burlándolas, ¿no? Entonces, digamos que solo era un matiz. Digamos que es un problema tan complejo que finalmente es difícil tener una solución a un problema que es multivariado, que tiene muchas aristas, tiene muchos problemas. Yo agregaría uno más. Si ustedes estarían de acuerdo en decir que quizás no solamente sea la búsqueda del éxito, para algunas familias debe de serlo, sin duda, pero quizás para otras también sea esta falta de esperanza, falta de futuro, digamos, que no tienen manera de salir, que se sienten entrampados. Yo he escuchado que hay gente que dice, más vale vivir bien 5 años, aunque la probabilidad de que me maten, digamos, en el narcotráfico sea muy alta, que vivir toda mi vida muy mal, ¿no? Entonces,
esa falta de esperanza, esa falta de movilidad, me da la impresión que también es un incentivo pues, para tratar de buscar cosas por debajo del agua o cosas ilegítimas, en fin, no sé cómo lo ven ustedes. Yo, si me permite, solo brevemente, justamente una de las cosas que yo he tocado aquí en este trabajo es, te comentábamos antes, que hay unos factores actuales que empujan, como sería el del éxito, pero hay otros que curiosamente forman parte de nuestra tradición cultural. Entonces yo te diría, respondiendo un poco tal vez a tu inquietud, digamos, al pobre le empuja el hambre, y a través de la vía del pícaro es cuando se convierte en pequeño corrupto, y la picaresca es una de las tradiciones más importantes que tenemos los españoles y los mexicanos, ¿no? Pero eso es como una especie de mecanismo de defensa para sobrevivir que tiene el pobre y que le hace llevar pues, al robo o que le hace llevar a asuntos de corrupción. Ese es un asunto tradicional y esa es otra fuente, otro factor que empuja efectivamente a la corrupción. Digamos que el problema que tenemos es que ese que ha existido siempre y que es más o menos justificable entre comillas, en el sentido de más entendible, al menos. Más comprensible, entre comillas siempre, por favor, ojo, es decir, el pobre que agarra una fruta o que se tiene que ver, que hace ciertas cosas para poder sobrevivir. El problema es que eso ahora se compatibiliza con otro empujón a las clases medias y altas, que es la obsesión por el éxito. Entonces, por todos los lados tenemos factores que empujan a la corrupción. ¿Tú cómo lo ves, José Manuel? Sí, el enfoque es multidimensional, no es sencillo, se tiene que ver todas esas partes que se van abonando, ¿no? Es decir, los motivos son diferentes, el resultado es el mismo. Si estamos hablando de la corrupción, el pícaro, el vivillo, el que se quiere pasar de listo, el que quiere sacar ventaja de todo esto. Y aquí lo que tú incorporaste, este asunto de la esperanza, es grave, porque tiene que ver con el modelo económico que estamos hablando. Es decir, ¿cuáles son las expectativas de los jóvenes hoy en día? Y tú lo planteaste de manera cruda y es cierto, ¿no? Eso de vivir poco bien a vivir mal mucho. Entonces, eso es dramático y se ha escuchado, ¿no? Entonces, eso ya nos lleva a otra dimensión que rebasa la parte institucional, jurídico, cultural y de valores, sino que ya tiene que ver de qué manera estamos gestionando la organización económica, cómo se está repartiendo lo que se produce. Es decir, aquí tenemos que ver un problema de desigualdad, tenemos que ver un problema de concentración de lo que se está produciendo cada vez en menos manos y que los que se están planteando este asunto son aquellos que están desfavorecidos en términos de ingreso. Yo creo que ese es el punto que también se tiene que revisar y fíjense hasta dónde nos lleva ya, hasta revisar la manera en que la sociedad está gestionando los recursos, dirían los economistas, escasos. Sí, ¿no? ya te fuiste a otro nivel. Exacto, pero hasta ahí tenemos que irnos. Sí, ahí, digamos, en algunos estudios que hemos hecho en el centro, hemos encontrado que prácticamente el Estado, y no el gobierno, el Estado se ha encargado de hacer una sociedad muy desigual. Y esto se ve a través de los subsidios, a través de los impuestos, a través de las políticas de competencia, a través de muchos aspectos, pero pues el resultado neto es el que estás tú mencionando. Hay una disparidad tremenda, no estoy seguro que sea, tendrá que ver parte del modelo, pero también tiene parte que ver, me parece, otros elementos. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos, pero quisiera yo decirles, a mí yo no quisiera soltar la parte familiar tan rápido. Me gustaría regresar, si les parece, porque me parece que todavía tiene algunas aristas más. ¿A qué edad empiezan los problemas? Es más el ejemplo lo que cuenta. ¿Se pueden enseñar valores, por ejemplo? Como que, bueno, me gustaría conocer su opinión. Nos vamos con ustedes en un corte y regresamos en un momento más. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CEI en Contexto. Bueno, con un tema que se veía así chiquito, pero yo creo que se hizo así. Y Fernando, tú has estado trabajando, me decías al inicio del programa, en temas sobre corrupción, la cultura de corrupción, ya lo decías. Y a mí me interesa mucho saber, y yo creo que a nuestro auditorio también,
esto de los valores, es decir, lo que ve uno en la casa se repite, da la impresión que muy jovencito los niños, los bebés prácticamente, pues empiezan a absorber valores de los padres o de la familia, y hay unos valores que son más como de tipo social, digamos, que quizás son posteriores. ¿Cómo verías tú esa parte? Yo pongo un ejemplo, a veces he puesto un ejemplo de una niña con trenzas rubia, que tiene 6, 7 años y que está en su cumpleaños en la escuela repartiendo caramelitos en la fiesta de su cumpleaños. Entonces va repartiendo un caramelito a cada muchacha, dando un paseo por él al salón del aula, y cuando llega su amiga favorita le pone 2 y le guiña el ojo. Y entonces la profesora lo ve y no dice nada. Esto ella de donde lo ha aprendido, ¿no? Este es el asunto, ¿no? Y por qué la profesora tampoco dice nada, incluso le sonríe, como, bueno, su amiga favorita le ha dado un caramelito más, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Es que esto la niña lo ha sacado de algún sitio, probablemente, ¿no? ¿De dónde lo ha absorbido? Pues tú sabes que las fuentes de socialización son las que son, la televisión, muy importante, pasan mucho tiempo en la televisión, también los propios papás, porque los propios papás dedican poco tiempo a los hijos. Cuando lo dedican, los padres de ahora tenemos todos un problema un poco de egoísmo, dedicamos mucho tiempo a nosotros mismos y menos tiempo a los hijos, como sabes, y ahí está un gran parte del problema. Eso hace que los niños entre ellos acaben buscando nuevas fuentes de información, y las que hay en la televisión, etcétera, pues bueno, aunque hay programas educativos, pues hay otros que no mucho. Entonces yo creo que estamos expuestos ya desde jovencitos, están los niños expuestos a este tipo de tejemanejes, de pequeños acuerdos que favorecen a unos y a otros no. Pero claro, fíjate, el papá que, por ejemplo, reparte un cachito más de pan esto, pues es así, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que a la niña, hay muchos ejemplos de la vida cotidiana que tienen que ver con la ruptura de normas, y una norma rota es precisamente la transparencia. Entonces, yo encajo la corrupción como en una más de las normas que se rompen. Entonces esto lo podemos ver normalmente en todas las familias, cuando hay padres que, por ejemplo, el que parte y reparte recibe la mejor parte, o que si la niña rompe una taza le perdona más que al niño. Siempre hay pequeños favoritismos. Entonces ahí se empiezan a generar los pequeños conflictos que dan lugar a lo mejor a eso. Es una cuestión muy fina de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Déjeme platicarles, perdón, antes que te pase la palabra. Adelante. En el centro, en un estudio sobre movilidad social intergeneracional que hicimos, se ha estado trabajando en eso, y en la encuesta nacional que levantamos sobre ese tema, viene una pregunta que tiene que ver, si usted tiene un hijo y una hija, y uno de los dos va a estudiar, solamente uno de los dos, ¿a quién le da usted preferencia? Y es muchísimo más alto la preferencia expresa para el varón, para el hijo varón, que para la hija mujer, ¿no? Y es un poco lo que tú mencionas, o sea, sí hay ciertos favoritismos por razones X, pero hay diferencias. José Manuel, perdón, me metí yo a la conversación. No, adelante. Dinos, pero ¿tú crees que entonces desde los 6, 7 años ya o antes incluso se ven esas cosas? No exactamente de la corrupción, perdona, sino nosotros hemos hecho ahora un experimento con un compañero y hemos checado en niños. Ellos no tienen claro lo que significa la corrupción, es una palabra que no entienden, pero sí que lo empiezan a entender ya en la adolescencia, y habría que trabajar más tal vez en eso. No sé qué te parece. Esa parte del favoritismo, yo en los niños yo lo vería como una preferencia. Eso Sí, yo lo vería como una preferencia natural inclusive. Si los seres humanos somos así, si preferimos algo a otro. Entonces, que ya después se va distorsionando, ese es otro asunto, ¿no? Para poder llegar a este nivel de corrupción, ¿no? Entonces, inclusive yo tengo experiencias de niños, un poco lo que hablabas del éxito, de un kinder en donde estaban los niños jugando y bueno, salieron a su receso y empiezan a armar los jueguitos los niños y siempre dice, para hacer algo, dice un niño, yo primis, ¿no? Entonces era el que quería. Y otra niña dice, de manera naturalita, yo segus, no hay problema. Es decir, como que a esa edad no hay esta parte. Luego hacen un juego y dice un niño o una niña, yo gané, y dice la niña, yo perdí, pero en el mismo nivel.
No de que yo gané y me siento acá o yo perdí y me siento mal, simplemente porque uno ganó y el otro perdió, punto. Entonces yo siento que ahí empieza, está de manera natural. Yo diría que la corrupción, esas cosas, son culturales finalmente, en mi opinión. Hay muchos estudios que dicen que es una combinación. Hay uno de Marcelino Cereijido, sensacional, un libro habla de las bases científicas neurofisiológicas, no sé cómo se llama el tema, que él analiza de por qué la gente es mala, finalmente, que se asocia con este tipo de conductas, ¿no? Y él dice pues que no, que es una cuestión cultural y que la parte, que el ser es de manera natural, pues es honesto, es bueno, ahí está la discusión, ¿no? Pero ¿qué nos pasa en el proceso, en el trayecto, ¿no? Y bueno, aquí hay elementos para pensar que es cultural. Pero luego hay casos también estudiados que desde chiquitos son tremendos, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando? Y al final, pues son las dos cosas, ¿no? Ahora, algo para, digamos, que seguramente algunos miembros de nuestro auditorio pudieran estarse preguntando, bueno, si es la televisión, si son los padres, después el medio, el modelo económico al final, ¿no? O sea, imagínate. No, pero eso es para lo que comentabas tú de la esperanza, ¿no? Sí, no, de acuerdo, pues, que entra también más adelantito, sí. Pero que todo esto es así. Empieza uno a sentirse como impotente de decir, bueno, ¿y por dónde le entro? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Tú qué dirías, Fernando, en ese por dónde podemos empezar? Uno como padre y como sociedad, naturalmente. Pues por no caer en los favoritismos. O sea, estamos hablando de los niños no comprenden la corrupción, pero ojo, comprenden aquellas categorías y valores que saben lo que es malo, el malo y el bueno, y sí que comprenden categorías de honestidad, la mentira, el engaño, eso sí que lo comprenden los niños. Muy bien. Entonces los niños están ya intuyendo la corrupción, pero indirectamente a través de otras palabras. Y yo traduciría la corrupción en esos niveles en favoritismo. Entonces el papá tiene que intentar no tener favoritismos y hay que intentarlo cada día. Entonces, pues es cada día, es que la vida es lucha y cada día vas a tener que estar mirando en la televisión por si hay algo que hay que evitar o no evitar, pero cada día, porque el mismo programa te puede salir en rana ese día. Entonces, lo que ocurre es que no es tanto sentirse, yo diría, que un poco sí, evidentemente abrumado ante los factores que nos empujan a la corrupción. Como decía Pepe muy bien, efectivamente hay gente que dice que somos malos por naturaleza, el propio Freud lo decía, somos los descendientes de una larga cadena de asesinos, llegaba a decir, y por eso se explicaba la Primera Guerra Mundial, por eso se explica todo lo que hacemos malo. Pero la verdad es que ni somos buenos ni somos malos, como dice bien él, sino que son las circunstancias las que te empujan. Y lo que decimos es, hoy en día las circunstancias son sumamente negativas en todos los niveles para empujarnos hacia la falta de transparencia. Por eso hoy en día tenemos que planteárnoslo como una asignatura, como una materia pendiente, todos en nuestros ámbitos. El Papa tiene que intentar no hacer favoritismos porque lo captan los niños. Y la maestra que ve a la niña repartiendo 2 caramelos en vez de 1 tiene que pararle y no tiene que sonreírle. Y entonces cada uno en su ámbito tiene que intentar eso. Otra cosa es que luego tenga más o menos perdón de Dios, ¿no? Porque claro, el taxista que recibe una mordida, pues entonces, porque no tiene que, a final de mes, que era lo que decíamos antes de la desigualdad, tiene más perdón que el señor político que se lleva varios millones a su casa. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero teniendo eso en cuenta, vamos a decirlo, yo lo digo con la analogía cristiana que todos entendemos de los pecadores. Todos somos pecadores. No voy a decir aquí, yo no soy nada corrupto. A mí me choca esas personas que dicen, yo jamás en la vida, no, mire usted. Claro. Aquí todos somos pecadores, porque se puede pecar por omisión, pensamiento, o por comisión, culpa o omisión. Obra o omisión. Entonces, pero no es lo mismo pecar por omisión, pecar por pensamiento, que pecar realmente cometiendo una cosa, ¿no? Tú puedes imaginar que matas a alguien que odias, pero de ahí a matarlo, bueno, Freud diría que si pudieras lo matarías, pero de ahí a matarlo hay una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo hay diferencias entre los comportamientos de corrupción, pero todos yo creo que debemos de tener eso en cuenta, esa base real, y luchar cada día por ser, vamos a ponerlo en el símil cristiano, mejores cristianos, es decir, menos corruptos. Hoy he sido un poquito menos corrupto. Yo creo que esa sería Estaría bien. Oye, cuando hablas esto de los favoritismos, a mí me brinca la palabra de justicia, que los niños perciben la injusticia o el favoritismo, es decir, a mi hermanito le dieron más que a mí. Y es injusto. Y entonces va pegado a la justicia el concepto, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente, ¿no?
Es decir, el niño le queda muy claro desde chiquito lo que es injusto. Sí. Es decir, cuando está observando que no es igual las cosas, que hay cierto favoritismo. Entonces él se siente como, en principio, relegado, que ya le pega mucho la autoestima para empezar. Y cuando lo empieza a conceptualizar, dice, es que esto no es justo. Dice, no es justo. Y ahí empieza ya la manera de concebir las acciones que va a estar observando. ¿Cuál es lo justo y qué es lo injusto? En este caso, lo desigual. Es decir, ¿por qué no me dieron a mí el mismo trato? Y tú pusiste el ejemplo del niño y la niña, ¿no? Claro, alguien diría, bueno, pues el que saque mejor nota, pero que tampoco es justo 100%. Sí, porque me pregunta, oye, el niño o la niña, le dije, bueno, pues el que tenga mejor nota en el grado anterior. Pero espérame, entonces vas a seguir apoyando a quien tiene mayores destrezas y habilidades. Entonces yo lo pensaría al revés. Yo apoyaría al que está en desventaja, pero bueno, ahí ya es otro nivel de análisis, ¿no? Entonces, sí, no. Y eso Alain Touraine lo maneja como la profundización de la desigualdad a través de la educación. Es bien interesante también. Bueno, ese es otro tema. También podemos hablar de ese, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos, Fernando, José Manuel, en un momento. Estamos con ustedes en CEI en Contexto. Volvemos. Que decían ustedes, ¿no? Estamos aquí comentando cómo vamos a tener el programa y seguimos con ustedes en CEI en Contexto. Y les decía yo, quería yo preguntar a Fernando y a José Manuel, cómo estamos viendo que es una situación que viene desde chicos, el ejemplo en la casa, pero también las instituciones, el cumplimiento de las reglas, el farolazo ahí que te echen encima y pues te dé vergüenza comportarte de una manera que no es honesta. ¿Qué más tendríamos que estar atajando? ¿Qué más tendríamos que estar viendo o dónde poniéndole el esfuerzo específico, ¿no? Fernando, José Manuel. Bueno, brevemente, en mi opinión, si bien, como he dicho antes, cada uno tenemos que trabajarlo personalmente y sobre todo si tenemos pupilos a nuestro cargo, hijos o parientes, que cada persona tiene que trabajarlo, hay dos niveles. La otra es exigir como ciudadanos, además de hacerlo yo, es decir, no preguntes lo que puede hacer tu país, no, en este caso yo lo hago, y después, pero hay que exigir, hay que tener una responsabilidad social y como ciudadanos exigir a los gestores que tomen cartas en el asunto, en la parte jurídica, como bien decía Pepe, pero yo insistiría en la parte de educación. Yo creo, en mi opinión, que el punto más débil de este sistema que tenemos hoy en día, contrario a la transparencia, es la educación. Creo que todo el mundo habla de educación como la panacea para todos los problemas, pero si tú analizas la reforma educativa actual y cómo está la educación en estos momentos y cómo va a estar, es más para el éxito, más para el estrés de la evaluación de los profesores y de todo el mundo, y no va a haber la paz necesaria. ¿Dónde está una materia, por ejemplo, de transparencia en educación? Ni siquiera transversal. Y es que además las educaciones transversales pues dudosamente se llevan a cabo. Hay experiencias de educación en transparencia, pero son experiencias fragmentadas, son experiencias locales. Entonces, ¿por qué no hay una normativa general y no nos ponemos en serio a luchar contra este problema a través de la educación, pero formalmente, no incluso no formalmente? Claro. No hay pero ¿cuál sería? O sea, ¿se pueden enseñar los valores? Se pueden. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el instituto, un ejemplo para que la gente lo entienda. Nosotros en el instituto este año, después de analizar el tema, llegamos a la conclusión de que porque no hacíamos un taller de literatura de cuentos contra la corrupción. ¿Qué hemos hecho? Durante unos meses, los estudiantes de la maestría han escrito ellos mismos unos cuentos contra la cohecho cosas de la corrupción. Cuentos. Esos cuentos tienen una moraleja, tienen un mensaje y se entienden muy bien y van sobre temas de corrupción. Eso lo vamos a publicar y lo vamos a llevar a los institutos, con una primera parte en la que, de una forma introductoria, pensamos qué es la corrupción.
Entonces ese material es un material didáctico que imagínate tú las posibilidades que tiene si los profesores lo agarran y les dicen a sus estudiantes doblemente, vamos a estudiar la corrupción, pero no de forma teórica, sino a través, por ejemplo, de un taller literario. Veámosla en cuentos. Y ahora hagan ustedes su propio cuento sobre la corrupción. Que esta es la otra parte muy importante de la educación, no debe ser solo memorística. Claro. Y los chicos en 20 minutos te hacen cuentos sobre corrupción en el instituto. Y de esa forma se conciencian. Y esto es una forma de aprender maravillosa, entretenida y que concientiza del problema que tenemos. Bueno, esto es una idea, pero a mí me parece que experiencias como esa son las que se deberían llevar a cabo. Por supuesto. José Manuel. Sí, totalmente de acuerdo, conozco la experiencia y efectivamente es una estrategia didáctica finalmente que coadyuva todo esto, ¿no? En el plano de las instituciones, si bien se habla de la normatividad, de las leyes, se habla de las instituciones, aquí se ha dicho, yo incorporaría un ingrediente más. ¿De qué manera participa la ciudadanía en estos temas? Hay gente preocupada, no solo los estudiosos, no solo los académicos, ciudadanos normalitos, como nosotros, que estamos preocupados por el tema, pero no nos organizamos para exigir, no solo la ley, ¿sí?, sino también las instituciones que se deben de crear justamente para que creamos en ellas. Es decir, las instituciones, mira, yo agarro un ejemplo del deporte. Cuando se hablaba de los grandes cronistas deportivos, ¿no? Es que don Fernando Marcos es una institución. ¿Qué era eso? Que el señor, todo el mundo le creía lo que decía porque tenía toda la experiencia del mundo. Era fiable en materia de deportes, ¿no? Bueno, don Fernando Marcos, ahorita los jóvenes no se acordarán de él, nosotros sí. Era un cronista deportivo genial acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Es que la institución que está atendiendo, recibiendo las quejas y combatiendo la corrupción, tiene nuestra credibilidad. Necesitamos que esas instituciones realmente sean instituciones que la sociedad crea. Entonces, aquí yo incorporo el punto de la participación ciudadana, que es otro tema que después podremos hablar. Pero si la sociedad no se organiza de manera, si no se organiza para participar de manera estoy hablando ya barbaridades en términos de organización, pero valga el juego de palabras. Si no se organiza para participar, difícilmente vamos a poder exigirle a esas instituciones lo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, es correcto la ley, las instituciones, pero ¿qué vamos a hacer como ciudadanos? En paralelo con lo que se tiene que hacer al interior, en la familia y la educación, que finalmente, en mi opinión, es lo más importante. Yo ahí lo vería. Bueno, pues es una asignatura pendiente que traemos. Hay muchas maneras de enseñar y esta se me hace muy interesante, la que mencionas, a través de cuentos, a través de la escritura. Justamente pensando en este mismo tipo de maneras de hacer las cosas, y de cómo educar en una exposición sobre movilidad social que traemos en el centro, que por cierto está en Puebla en estas semanas. Valdría quizás la pena mencionar cómo efectivamente a través de datos, pero también a través de interacción, concientizarte y tratar de tener una nueva actitud hacia, por ejemplo, el estudio, hacia la honestidad, hacia todos estos valores. Y finalmente, en términos de, cuando se decía cultural, ¿cuál sería el mejor sueño, digamos, en términos temporales? Repito, uno se pone como nervioso de que van a ser 100 años, ¿no? Ya se dijo que se pueden hacer cosas para ir como acelerando ese proceso. En la experiencia en España a mí me da la impresión que en los últimos 60, 70 años ha habido un cambio rotundo, digamos, de los 50, de los 60 y después de Franco, desde luego, muchísimo. Se rompieron cánones ahí, Fernando, se rompieron cosas de muchos años. Se rompieron y afortunadamente nosotros se supone que tenemos una de las transiciones democráticas modélicas, pero vuelvo a decir que eso es una cosa, desgraciadamente eso es una cosa, y las aguas de la corrupción son otras, porque somos uno de los países también donde más nos afecta el tema de la corrupción. Entonces, la democracia, en este caso es muy interesante tu observación, no es una vacuna contra la corrupción, sino todo lo contrario. A veces puede haber mucha democracia y poca corrupción. Y respecto a tu inquietud, que yo también la tengo, como la podrá tener también Pepe, de lo veremos nosotros, pues igual también eso forma parte, fíjate, de la ansiedad de nuestra cultura. Hace poco mis alumnos pusieron un video de un japonés
muy divertido que explicaba, es que me preguntan que cómo en Japón conseguimos, después de las bombas atómicas, que cómo en pocos años hemos conseguido ser una sociedad modélica número 2 o número 1 del mundo. ¿Cuál es el secreto del éxito japonés? Y decía este japonés en un vídeo. Y yo les digo, pues el secreto es el trabajo. No, pero díganos el secreto. 15 años, yo pongo una empresa, decía el japonés, y tendré beneficios dentro de 15 años. Entonces no la ponga usted aquí, porque aquí en México queremos que rinda ya al día siguiente. Al día siguiente. Entonces él comparaba eso como dos culturas en las que aquí todos tenemos prisa por conseguir resultados. Sí, ¿no? es verdad. Creo, lo digo amablemente con una sonrisa, porque a mí también me gustaría verlo, pero creo que no lo voy a ver. Pero sin embargo, pues nuestra labor de padres y de profesores es trabajar, y de ciudadanos, como muy bien dice, la participación ciudadana es de trabajar para que las próximas generaciones, igual que el planeta, nosotros a lo mejor no lo veremos limpio, pero pues hay que trabajar por eso. Pues sí. Estamos en el marginal, digamos. Sí, yo también coincido, pues no lo voy a ver seguramente, pero lo que sí voy a ver es un proceso que va encaminado a eso. Yo siento que sí hay indicios, sobre todo de la sociedad que está organizada, de familias que están preocupadas, de gente que lo está estudiando, y yo siento que por ahí va el asunto. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos. Esperemos que sea lo más rápido, como lo plantea Fernando, o agarramos la cultura japonesa y decimos, bueno, vamos a darle tiempo, una generación, 2, vamos a darle tiempo. Yo vi una película rápido que quiero compartirles, una frase de esa película que tiene que abonar, espero que en beneficio de esto. No me acuerdo si se llama Hotel Marigold o Hotel Margolí, no me acuerdo, es una película inglesa radicada en la India. Sí, muy reciente. Sí, entonces me acuerdo la frase, que era un muchacho con muchos problemas, ¿no? Que querían vender una casa, un hotel de toda la familia, la mamá lo quería vender porque ya estaba deteriorado, él quería rescatar todo eso, ¿no? Una novia con la cual no la quería la mamá, total que hay una trama ahí, unos ingleses que van ahí por el internet, llegan al hotel y que está todavía en ruinas, entonces que se organiza ahí todo el asunto, muy interesante, además muy divertida. Y al fin, y le dicen, oye, pero ¿por qué estás tú muy interesado? Que esto no va a funcionar. Entonces dice, no, es que al final todo se arregla, dice él. Y, oye, pero esto ya lleva mucho, no se arregla. Es que todavía no es el final. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que con esa frase podemos terminar. El final no ha llegado todavía. Me parece muy bien. Estamos en proceso. Fernando Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Y José Manuel Treviño, muchas gracias también por acompañarnos. Y a todos ustedes les agradecemos también la preferencia de tenernos en su casa en este programa Sella en Contexto. Hasta la próxima.